Presidente, no pertenezco a esta comisión, pertenezco a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, pero considero una responsabilidad de haber estudiado el POT y lo quiero hacer unas precisiones, presidente, jurídicas y precisiones técnicas frente al pronunciamiento que haré sobre el POT. Y comienzo con lo siguiente, presidente, son 5 puntos, pero los evacúo de una manera puntual y técnica. Y quisiera comenzar entonces hablando de las revisiones que estarán sometidas a este procedimiento, presidente, para la aprobación. Y deberán sustentarse estas revisiones en parámetros y en indicadores sobre la población urbana, sobre la dinámica de ajustes del uso o intensidad de los usos del suelo, sobre la necesidad o la conveniencia de ejecutar proyectos de impacto en materia de transporte masivo, infraestructuras, expansión de servicios públicos o proyectos de renovación urbana. La ejecución de macroproyectos y de infraestructura regional o metropolitana que generen impactos sobre el ordenamiento de territorio municipal o distrital, así como la evaluación de sus proyectos y metas del respectivo plan. En estas revisiones, concejales del plan de ordenamiento, se evaluará por los respectivos alcaldes los avances o los retrocesos y se proyectarán nuevos programas para el reordenamiento de los usos de servicio de alto impacto referidos a la prostitución y a su incompatibilidad con usos residenciales y dotacionales educativos. Ahora bien, miremos, de acuerdo con el decreto 4002, artículo 6, en donde se habla de la modificación excepcional de las normas urbanísticas, en donde encontramos la modificación excepcional de alguna o algunas de las normas urbanísticas de carácter estructural o general del plan de ordenamiento territorial que tenga por objeto asegurar la consecución de los objetivos y estrategias territoriales del largo y del mediano plazo, definidas en unos componentes generales y urbano del plan de ordenamiento territorial y podrá así emprenderse en cualquier momento a iniciativa del alcalde municipal o distrital, siempre y cuando se demuestre y soporten técnicamente los motivos que dan lugar a su modificación. Frente a esto me permito hacer entonces, presidente, unas observaciones que nos resulta preocupantes porque no se cumplen jurídicamente ni técnicamente para poder tomar decisiones tan importantes como la del uso del suelo. En la propuesta de modificación excepcional no se ajusta, y es claramente que no se ajusta a lo señalado en la Ley 388 del 97 y su decreto reglamentario, que es el 4002 de 2004. ¿Por qué? Por lo siguiente. No está sustentado, presidente, en indicadores de seguimiento relacionados con cambios significativos en las previsiones sobre población urbana. No tenemos indicadores. La dinámica de ajuste en usos o intensidad de los usos del suelo. La necesidad o la conveniencia de ejecutar proyectos de impacto en materia de transporte masivo, infraestructuras, expansión de servicios públicos o proyectos de renovación urbana. Estoy diciendo que no está sustentado, presidente. De igual manera, la ejecución de proyectos o de macroproyectos de infraestructura regional o metropolitana que generen impacto sobre el ordenamiento del territorio municipal o distrital. Y de igual manera, la evaluación de sus objetivos y metas del respectivo plan. La conclusión sobre esta primera parte, sobre ese aspecto jurídico-legal, existen claramente vicios de procedimiento en el trámite que se discuten en esta corporación, por las razones antes expuestas. Ahora, si miramos, concejales, el seguimiento y la evaluación del plan como una condición para la revisión, encontramos lo siguiente. El seguimiento y la evaluación, ¿qué permiten? Sencillamente permiten evaluar el cumplimiento de los compromisos que se adquieren y establecer cuánto de lo pactado se ha llevado a cabo. Eso es un seguimiento.
¿Sobre qué? Sobre esta base y sobre la concordancia del espíritu de la revisión, es posible identificar los aspectos claves a ajustar. El seguimiento y la evaluación es un proceso ordenado por la Ley 388. Por eso estoy diciendo, presidente, que no se ajusta a lo señalado en esta ley porque no lo contiene. Y en esta relación directa con el montaje de expedientes municipales y distritales, es además condición imprescindible para iniciar un proceso de revisión de un plan. Y en esto lo carece, no lo hay. Si miramos sobre la evaluación de objetivos y metas, ¿qué encontramos? En el expediente distrital es el documento mediante el cual se diagnostica, se evalúa, se mide y se controla el cumplimiento de los objetivos y las metas de largo plazo, de largo, corto y mediano plazo del POT. Y el actual expediente distrital que contiene, no contiene evaluación, no contiene medición y no contiene cumplimiento de los objetivos de largo, mediano plazo que se pretenden modificar. Por lo tanto, no existe sustento para demostrar la necesidad de modificar de manera excepcional el POT. En esta modificación excepcional, quisiera decirles que no se demuestran técnicamente los motivos que dan lugar a la modificación del POT. Esto lo miramos en cuanto al artículo 6 del decreto 4002 de 2004, el cual vengo enunciando y demostrando. Por eso, honorables concejales, es diferente demostrar a justificar. Si bien se aprecian las justificaciones, no se evidencia que se demuestren técnicamente los motivos que dan lugar a la modificación del POT. Reitero, carece completamente técnicamente que dé lugar para que se dé esta modificación. La actual propuesta de modificación excepcional del POT no contiene, y que esto nos parece completamente delicado, porque no contiene objetivos y metas que sean claros, que sean concisos y que sean medibles. Quiere decir sencillamente que será imposible evaluar el cumplimiento de los mismos, porque no tenemos cómo hacerlo. Y yo quiero que recordemos que lo que no se mide, no se controla. Y lo que no se controla, no se mejora. Así de sencillo. Ahora quiero referirme, presidente, a la modificación excepcional versus el nuevo POT. Si miramos el proyecto de acuerdo radicado en el Consejo de Bogotá, al no contener la necesaria evaluación del cumplimiento de objetivos de largo y mediano plazo, entonces no apunta a asegurar una consecución de objetivos, porque ¿cómo se logra? No tenemos la métrica, no podríamos entonces hacerlo, y las estrategias territoriales de largo y mediano plazo definidas en los componentes general y urbano del plan de ordenamiento territorial tampoco las podríamos obtener. Se observan nuevos objetivos de largo y mediano plazo en la propuesta diametralmente opuestos en su mayor parte a los existentes en el POT actual, por lo que se deduce que estamos en la posible discusión de un nuevo POT, Se debe observar entonces que la revisión del POT no es un pretexto para promover la adopción de un nuevo plan de ordenamiento, y se debe entender como una oportunidad más bien para corregir y mejorar los aspectos identificados como irregularidades, anomalías, limitantes, identificadas por los POT vigentes y en operaciones con la finalidad de optimizar los beneficios derivados de la planificación de largo plazo. La Universidad de San Buenaventura, esto lo hemos tomado de la Universidad de San Buenaventura, modificación excepcional del POT Cartagena de Indias 2011. Por lo tanto, no existe coherencia entre los objetivos de largo y mediano plazo del actual POT y
los nuevos objetivos propuestos porque no se han evaluado y medido como se dijo antes. Presidente, mirándolo ahora desde el concepto actual de la autoridad ambiental, quisiera referirme entonces que el proyecto de acuerdo de modificación excepcional del POT se debe someter a consideración de la Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental correspondiente. Sería pertinente hacerlo para su aprobación en lo que concierne a los asuntos exclusivamente ambientales, doctora Susana. Y lo consideramos ¿por qué? Porque para este asunto, lo concerniente a los asuntos exclusivamente ambientales que han sido modificados sobre el particular, la administración distrital no ha presentado el documento de la autoridad ambiental en el que se conceptúe sobre esta propuesta, sin el cual podría incurrir en cambios o modificaciones al POT que violen parcial o totalmente normas de carácter ambiental. Ante la autoridad ambiental no se presentó el texto, doctora Susana, del actual proyecto de modificación excepcional del POT, razón por la cual el concepto emitido por la autoridad ambiental del año anterior no es válido para sustentar que la actual propuesta sea viable ambientalmente, dados los cambios que se han introducido a la presente vigencia. Por eso lo hemos considerado y tenemos el entendido que no se presentó ese texto, doctora Susana, del proyecto de modificación. Ahora, un tema del cual vengo trabajando y es el tema de mujer y de equidad y género. Y he asistido juiciosamente, no solamente yo, sino otras colegas y colegas, a la Secretaría de la Mujer. Allí estuvimos mirando unos textos con diferentes ponentes internacionales y en las reuniones que he estado, ponentes argentinas, pero ¿qué hemos observado allí? Y lo hago de manera respetuosa, pero es la observación que hago frente a lo que nos han presentado frente a mujer y equidad. Y observo lo siguiente, se observa que en los textos propuestos en materia de mujer y equidad hubiesen sido pincelados a última hora y la labor desarrollada hubiese consistido únicamente en introducir al principio o al final de los párrafos palabras o cadenas de textos que se relacionen con las mismas, porque de esa manera lo hemos visto diferentemente resaltados. Esta modificación excepcional del POT no contiene una propuesta estructural en materia de mujer y equidad. No se observa una política estructural en el sentido que se analicen ni se deriven propuestas coyunturales que solo buscan afianzar la aceptación del discurso de la actual administración con los grupos de interés que velan por los derechos de estos grupos poblacionales. Eso tengo que decir en frente al tema de equidad y de mujer. ¿Qué decir entonces de un problema que viene siendo de discusión y es la proliferación de bares, tabernas y discotecas por falta de gobierno en el fondo? Esa es una denuncia que vengo haciendo desde el año pasado y lo he venido demostrando y he venido trabajando con cada una de las localidades. Y desde el año anterior entonces hemos denunciado y 9.127 bares y tabernas, porque tengo la estadística y los documentos y se lo ha comentado también a la doctora Susana y en su momento al doctor Guillermo Asprilla, que estas tabernas y discotecas en las zonas no autorizadas por el POT, preocupante cifra, porque solo en los documentos que constan de estos 9.127 bares que están en Bogotá, solamente 1.097 establecimientos cuentan con autorización. Quiere decir que tenemos para un total de 10.217 registrados para este año, funcionaban en sitios permitidos por el POT, sin contar con los nuevos bares que funcionan a la fecha, porque esto lo hice el año pasado. Estamos denunciando que el 89.26 de bares, tabernas y discotecas funcionan sin los respectivos permisos de la capital. Las estadísticas anteriores tienen un solo significado y es sencillo de analizar. En el distrito abundan los bares, las tabernas y las discotecas,
¿Pero por qué abundan? Sencillamente por la falta de gobierno del POT. Permitir el funcionamiento de estos bares, estas tabernas y estas discotecas sin el correspondiente permiso se presta para una corrupción administrativa que hemos venido observando y la ciudadanía ha venido denunciando día a día, como también lo podemos demostrar en los diferentes documentos, derechos de petición, tutelas que la comunidad hace llegar a nuestras oficinas. Quiere decir que la falta de gobierno del POT no se puede solucionar con la modificación de los usos del suelo de la capital. Ahí no tendríamos nosotros una solución, porque está demostrado que no se hace, que no se va a hacer. La propuesta de la administración distrital se puede interpretar como, toda vez que soy incapaz de controlar el problema, entonces lo legalizo. Si nada más tenemos 1097 legalizados, por decirlo de alguna manera y de fácil entendimiento para los escuchantes que nos siguen, frente a 10.217 que en este momento hay, pues más que mirarlo y solucionarlo con el uso del suelo, pues resulta más fácil para la administración entonces en este momento es legalizarlo, darle un visto bueno para que sigan funcionando, pero esto traería conflictos de todo orden, como hasta el día de hoy lo venimos viendo, el ruido, la cercanía a universidades, la cercanía a colegios, la cercanía a hogares geriátricos, la cercanía a hospitales, las riñas, todo lo que viene pasando y miremos los indicadores que nos trae la MEVOC en frente a las riñas y si miramos el entorno siempre va a estar este tipo de establecimientos en donde venden licor y en donde precisamente estos comportamientos de riña y peleas se derivan precisamente del consumo de estas bebidas. Por lo tanto, sería legalizarlo, modificando la norma del uso del suelo con el fin de permitirlos. Cosa diferente es que pensando verdaderamente en ordenar el territorio desde el concepto de la ciudad dentro de la ciudad, que es lo que es el entendido que nos trae la administración, se mezclen usos residenciales con ciertos usos comerciales y de servicios, buscando facilitar a los bogotanos en lugares cercanos a su lugar de su residencia, disponer de sitios de provisión, de consumo y de servicios de elementos esenciales y necesarios para su diario vivir. Reiteramos, por lo tanto, el llamado y la solicitud que desde el año anterior hemos venido realizando a la Secretaría Distrital, a la de Gobierno, para que de manera efectiva hagan cumplir con las normas que reglamentan el funcionamiento de estos varios establecimientos similares en el Distrito Capital, y el POT y la Ley 232 del 95 debe hacerse cumplir. Allí está, es ley de la República, rige para todos, no hay excepción, pero definitivamente no se cumple, y los números nos están indicando que no se cumple. Y para ello solicitamos la intervención de los organismos de control del distrito, como ya también lo hemos manifestado y lo he enviado desde mi oficina, con el fin de garantizar el cumplimiento de las citadas normas. ¿Qué decir de la siguiente denuncia que he venido haciendo? Y que hubo un debate de control político que realizamos con el doctor Jairo Cardoso como bancada, y es la instalación indiscriminada de antenas. Tenemos en este momento 11.000 antenas, y pasa lo mismo que está pasando con los bares y las tabernas y discotecas. De 11.000 antenas que hoy tenemos en Bogotá, les cuento que 926 tienen la licencia o el permiso para estar instaladas. Ya lo hemos hablado, ya me he dirigido a la Secretaría de Planeación, en este momento estoy haciendo una revisión exhaustiva localidad por localidad, siendo Chapinero la que más antenas tiene, seguida por Engativá. Y las personas allí entienden y saben muy bien que existen decretos nacionales, distritales, proyecto de acuerdo de autoridad del doctor Fernando López, en donde aquí le estuvimos haciendo un seguimiento, pero infortunadamente tampoco se regula el uso del suelo. Tenemos aquí completamente un desorden y vamos a encontrar la misma situación. Frente a 926 contra 11.000 antenas, pues va a quedar más fácil a la administración darle un ok, darle una pincelada para decir entonces que lo vamos a legalizar, o verdaderamente vamos a desconocer que existen leyes y decretos
y aún acuerdos de la ciudad para tener un claro cumplimiento y para tener verdaderamente lugares en donde se pueden hacer estas instalaciones. Entonces, como conclusión sobre este proyecto de acuerdo de modificación excepcional del POT en el Distrito Capital, 2 elementos jurídicos, legales y técnicos que se han discutido en el presente documento, considero que no existen fundamentos juiciosos y serios para que nosotros podamos entrar a tomar unas decisiones que acompañen este POT. Esas son las consideraciones, presidente, que quiero hacer, al igual que lo hizo el doctor Jairo Cardoso el día de hoy, pero son temas que vengo trabajando, que tengo documentos que lo demuestran, respuestas de la administración que lo sustentan, y que vemos que no es a punta de pinceladas ni de legalización que vamos a lograr cambiar el uso del suelo. Se hace verdaderamente con decisiones, se hace verdaderamente haciéndolo con una Bogotá humana ya, en donde se tenga como prevalencia el ser humano y no los intereses de unos pocos. Presidente, muchas gracias. Esta es mi intervención.